Es la 1:02 de la tarde en Esto No Tiene Nombre. En la 95.7 de la FM es la nota. Conoce de todo. Llueve en la capital. Gracias por acompañarnos. Estaremos hasta las 3 de la tarde. Hay muchísimos temas. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. ¿Qué me perdí? Esto que no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Que te vieron por ahí, de brazos nuevo amor. A mí eso que me importa ya no está en mi corazón. Sé que disfrutas con ella y te sientes muy feliz. La verdad que nadie sabe que tú abusabas de mí. Más de ahora en adelante te digo esta confesión. Me causaste un gran dolor, casi no creo en el amor. ¿Por qué tanto sufrir? Fue un error quererte así. Pero me quedan ganas de vivir. Seguiré adelante. Jamás podré perdonarte. Yo indefensa te me abusaste. Yo que te supe querer. Te di mi amor de mujer. Seguiré adelante. Me cansé de soportarte. ¿Cómo pudiste pegarme? Cicatrices me dejaste, pero mi vida es más importante. Jamás volveré a ser esa mujer que a ciegas quería y tú solo mentías. Jamás volveré a ser esa mujer que siempre te amaba y que tú maltratabas. Jamás volveré a ser esa mujer si tú has marchitado mi amor de mujer. Jamás volveré a ser esa mujer, hombre dominante. Yo sigo adelante. Vivas. Pretendiste marchitar mi corazón y no lo has conseguido, óyelo bien. Óyelo bien, óyelo bien. Llega un nuevo amanecer, llega un nuevo amanecer. Porque yo sí soy mujer, soy una nueva mujer. Y hasta las flores se marchitaron, pero no me marchité yo. Que se valora, se valora. Yo sigo adelante, yo sigo pa'lante, yo sigo adelante. Porque soy una nueva mujer. A una voz contra la violencia Hacia las mujeres. Tú tienes el derecho a una vida mejor. La violencia hacia las mujeres no son... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto.
1:07 de la tarde en esto no tiene nombre. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo les lleva este miércoles? Pues, pasado por lluvia. ahí vamos. Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Ajá. ¿Y por qué nos reímos? Porque Fue un chiste. bueno, en este país puede caer en la categoría de chiste porque no es ninguna vergüenza social, ni es tampoco ser corrupto, no es una vergüenza social, no es un asunto tampoco de justicia ni nada. Es que es un chiste. Sí. Yo, por ejemplo, leí ahora en los periódicos unas declaraciones de un alto funcionario del gobierno diciendo que los corruptos que estaban en el gobierno fueron sacados y sometidos. Wow. Yo no los conozco. No sé, Yo ¿quiénes quisiera son? que lo Pudieran facilitar el en plaza listado. pública, en un espacio pagado. El gobierno que publica Espera, mucha información. repite otra vez esas declaraciones. La declaración es que los funcionarios corruptos han salido del gobierno y Entonces, los han sometido a la Vamos a justicia. parar ahí. No conozco. Vamos a parar ahí. No, espera, eso pero ¿quién dijo significa que todos los que han salido del tren gubernamental han sido corruptos y no nos enteramos. Y no nos hemos enterado, que es peor. Pero yo necesito enterarme porque es con mi dinero que han cometido el delito. Que es peor, porque yo soy parte no es que lo han implicada. destituido. No. O sea, yo no he visto que han dicho, destituimos a Pinky Pintor. Lo invitamos a renunciar. Así es. Lo destituimos por graves problemas. En su lugar nombramos a Fulano tal. Natanael. No sé qué. Exacto. Pa. Eso no se ha visto. No. Y ¿Pero quién dijo eso que tú dijiste? José Ramón Peralta. No puede ser. No. Primera del Diario Libre, ahora digital. Busquen esa declaración. Sí. Pero eso da a entender de que todos los que han salido entonces del gobierno Son corruptos. son corruptos. Alguno de esos va a tener que sacar la cabeza y decir, decir, oye, ey, yo no. que yo no me fui por Pero eso. además, quizás ni lo tengan que decir porque entonces pueden decir, Se dio por aludido. no, ninguno de ellos dice, a mí no me han sometido a la justicia, cosa que es cierta. Mm. Porque, oígame una cosa, Pero, y entonces ¿Por el qué? que dice eso, por ejemplo, José Ramón Peralta no tendría que decir que no, han salido y van a ser sometidos a la justicia. no, él dijo, han salido, lo hemos sacado Ok. y lo hemos sometido a la justicia. No conozco todavía el primero. O sea, y tampoco te Bueno, enteraste, pero- me imagino, que los hayan sacado por eso. Bueno, No se supo nunca. no se supo. O sea, ni se supo Nunca que fue se por explicó. eso, Nunca se explicó. ni se lo sabe hemos- si han sido sometidos. No, pero bueno, proceso público no ha habido porque En cargos públicos. O sea, si usted es público, su salida debe explicarse Claro, al ¿y país. por Así qué? como su entrada se le anuncia en un discurso. Claro, no, y sobre todo si ahora decimos que salieron, porque ahora pagan justo por pecadores. Exacto. A todos los que salieron, A todos los que salieron, yo puedo decir que todos son corruptos. por eso porque alguno va a sacar la cabeza y va a decir, ya lo yo verás, espéralo. espero. Ahora, independientemente de eso, ninguno ha sido sometido a la justicia. Ninguno. Porque No, todos pero los entonces que se pueden. equivocó, ¿cómo fue Pero que ¿y no dijo serán eso? expedientes No, en dieron mal. trámite? Pero no, es Trámite, que tiene que ¿cuántos haber un hay? proceso de sometimiento. Tiene que haber un proceso. ¿Tú crees que en este país un expediente de eso va a pasar por debajo de la mesa? No, pero por ejemplo, el caso de la OISOE, si no se da el tiro el joven arquitecto, ¿usted cree que eso hubiese trascendido y hubiesen continuado los incumbentes que estaban? Por ejemplo, ¿se fue uno que sacaron de ahí? ¿O se fue? ¿O cómo fue? Nadie sabe. No lo quitaron. Lo quitaron. Lo Que quitaron. ese es uno que se podría dar por aludido. Ah. Bueno, pero lo quitaron, pero nunca dijeron las razones por las que la quitaban. Exacto. Pero segundo, a él no lo sometieron a la justicia. Entonces ya no se tiene que dar por aludido, porque si Peralta dice que Exacto. lo sacaron y lo sometieron, como él no lo sometieron, A él no lo sometieron. no, ya no se da por porque aludido. él fue voluntariamente a hablar con la magistrada del PETCA. Y el uno segundo que menos. estaba con él. Uno Y no hay menos. nada Voluntariamente, formalmente. y está viviendo en su casa en Miami, no sé dónde está, en su apartamento, no sé qué, sometidos por este gobierno, por el Ministerio Público, por casos de corrupción, funcionarios de este gobierno, no hay uno en estos 4 años, no hay uno. El Ministerio Público sometió a Félix Bautista, ex funcionario del gobierno de Leonel Fernández y actual senador.
Y el expediente cayóse. No ha pasado más nada. No he visto a nadie que lo han quitado. Y no es un problema de quitarlo deshonrosamente como hacían con los policías y le quitaban los grados y en la plaza y no sé qué. No. Usted debe, óyeme, en Cuba, por ejemplo, destituyen a un ministro, a una agente y explican las razones. Si son por razones, si es por un cambio normal, oye, porque no diste en esa posición, porque no funcionaste, porque nos equivocamos, porque no sé qué. Bueno, nada, se le asignarán otras tareas y punto, y ahí quedó. Ahora, si hizo algo malo, lo someten inmediatamente a la justicia. El gobierno lo somete, funcionarios, ministros, a la justicia. Ahí hay casos sonados, para no hablar de la parte militar y la causa 1 y 2 que entra dentro del tema de la corrupción y el narcotráfico. Casos sonados, señores, en Cuba había un ministro que se llamaba Diocles Torralba. Diocles Torralba, ministro de Transporte. Y Diocles, en un proceso de rectificación de ideas, de tendencias negativas que hizo el gobierno cubano en la década del 80, a Diocles le sacaron como que él, que si siendo ministro, tenía una casa con una piscina, cosas que risibles ante este panorama. Risibles que ante que tú puedes decir son inconductas para una sociedad socialista, inconductas, o sea, ni siquiera llegaban a la categoría de actos corruptos. No, si la gente no tiene piscina, usted no puede tener piscina. Ya, bueno, eso es una decisión, pero fiesta, se ponía cierta ropa que no iba acorde con no sé qué. Diocles Torralba, sometido a la justicia, 15 años preso. 15 años preso. 15 años y se preso. chupó los 5 años, los 15 15 años preso. Dioclesito acaba de salir. Landi, secretario de la Juventud. Y no es una cárcel así de lujo ni nada de eso. No, viejo, el combinado, con todo el mundo. Landi, secretario de la Juventud. También una cosa, es una piscina, una pendejada. Landi, niño lindo de Fidel, porque era el secretario de la Juventud comunista. Preso también. 15 años. 15 años. 10 años Landi. ¿Qué está haciendo Landi hoy? Tiene un carrito y vende frita y croqueta, pan con croqueta en la esquina de su casa. Pero se jamó 10 años en cárcel. No hay tu tía con eso, pero publicado en los periódicos. Que se sepa. Publicado. Tú vas ahora y le compras una croqueta. A croqueta Landi. Eso se va a ver aquí, por ejemplo, alguno de estos. ¡Ay, por favor! Haciendo un yaniquequito en una esquina. Lo reciclan, viejo. ¿Lo qué? Lo reciclan. ¿La croqueta? No, al cocinero. Lo reciclan. Pero vemos inconductas, vemos ciertas cosas que tú dices. Yo te digo la verdad. Adelante, maestro. Yo te digo la verdad. Bienvenido. Siéntese. Oye, yo te digo la verdad. Independientemente, ha circulado en las redes y en los medios digitales una encuesta, una página web donde hay una competencia, un barómetro, una competencia de corruptos. A mí no me gustan mucho esas cosas porque eso se presta a manipulaciones y cogen un teléfono, hey, vamos a llamar, y lo hacen hasta sus propios compañeritos de partido, llamen, voten, donde aparece como en esa escala el principal corrupto del mundo, Félix Bautista. Y reitero, no me gusta eso porque al final eso es lo que dice la nota. Imagínate, según la encuesta, solo horas de iniciarse la votación, el senador por San Juan cuenta con 481 votos, seguido por el caso Petrobras. Óyeme esto, Petrobras en Brasil, que tiene a Dilma, primero con un 10% de popularidad y con un pie en ¿cómo se llama? En el Palacio, bueno, en Brasilia, en su Palacio de Gobierno, y otro pie lo tienen en un impeachment tipo color de Melo. Señores, nunca nos olvidemos que el primer juicio
político a un presidente fue de este lado del mundo a Collor de Mello, que fue un impeachment. Después eso llegó hasta aquí, hasta Salvador Jorge Blanco, pero fue Collor de Mello, un tipo brillante. Hoy es senador en Brasil, pero se jamó su cárcel, Collor de Mello. Y Dilma está en eso. Entonces Petrobras tiene 105 votos y el expresidente ucraniano Víctor Yanukovych con 40 votos. Por eso te digo que eso se presta para manipulaciones y hay 20,000 otros casos. Ahora, yo digo algo, independientemente de que la votación sea exacta o no, va bien, yo creo que debe haber un poquito de ética y de moral que siento que se va perdiendo con el tiempo. Ya nos reparamos en eso, ya nos resbala ese tipo de cosas, sobre todo en un partido que se formó en una vocación ética y moralista, como fue el PLD. Fue pasado perfecto. Entonces, no importa que el querido diga que él tiene segunda, tercera base, y hable y diga, y no pasa nada. No importa que un secretario de organización del partido y no sé qué pueda aducir, Feli, y decir, bueno, yo he ido a un proceso judicial y en eso tiene razón, me han descargado, el proceso no hay que esto, no sé, pero yo creo que el partido tiene que sacudirse porque pasan cosas y siguen pasando y siguen sin importarle, porque es como que yo soy el amo y señor y dale para allá. Y no importa nada. No vemos que hoy un ministro de gobierno dice que han quitado funcionarios y los han sometido a la justicia por corrupción. Bueno, oye, pero ya han dicho que sí, hablábamos al principio, ¿no? Y que los que han salido del gobierno han salido por corruptos y además que los han sometido. Que nunca lo dijeron en su momento. Todos ellos, el ministro de Agricultura que quitaron, el otro que quitaron, porque están ahí todos. Y ahora están todos en la misma canasta. Todos están. Yo convoco una conferencia de prensa hoy y me digo, no, espérese un momentico. ¿Dónde está la acusación de corrupción? A mí un decreto me puso y un decreto me quitó. Y yo estoy en mi casa echándome fresco y haciendo mis labores privadas. Ninguno está en la justicia. Dígame, y vuelvo y digo, ninguno está en la justicia. Y a nadie importa. Entonces, son cosas preocupantes en un día como hoy, que debe ser todos los días. Por eso decía que el presidente Medina tenía que tomarse esto en serio, esta lucha contra la corrupción, porque se pasará estos 4 años, quizás se pase 4 años más. Tendremos escuelas con tandas extendidas, tendremos hospitales con guarderías infantiles, guarderías, CAI, todo lo que quiera, un país libre de analfabetismo que debemos tenerlo hace mucho tiempo atrás, todo lo que sea, y cosas maravillosas. Sin embargo, será recordado y bien recordado como el gobierno y el presidente que no hizo nada, absolutamente nada válido, firme, importante contra la corrupción. No hay una acción importante. Usted me va a decir, pero algún gobierno, los espacios para la trampería. Yo te pregunto, ¿algún gobierno ha hecho algo durante su gestión ninguno, en contra de sus funcionarios? Bueno, ya esos quedaron para la historia. Ahora, yo siempre digo, y eso será una cruz que arrastraré, porque entonces dirán que soy PRDista, pero ya el PRD es lo mismo que el PLD. Óyeme, pero el único que estando en el gobierno sometió a un funcionario de él a la justicia por corrupción se llamó Hipólito Mejía. ¿A cuál fue? A Víctor Tío, cuando era, si mal no recuerdo si es el nombre, cuando era titular de Bienes Nacionales. Lo sometió a la justicia por corrupción, estando en su posición. No esperó a que viniera Leonel, ni nada de eso. Bien, mal, fue uno solo, o fueron 2, no sé qué, pero lo hizo. Y te voy a decir algo más. Nos habrá costado alma, corazón y vida la crisis bancaria en este país.
Pero el único que tuvo pantalones para enfrentar a los banqueros, si eso tuvo una motivación personal, si Ramoncito lo increpó, yo soy el presidente ahora, y Soto Jiménez del otro lado, ese tipo de cuentos de ahora, el único que lo llevó a la justicia, a los banqueros, y adecentó el tema bancario, con un costo y un costo grande para este país en materia económica y para la sociedad, pero fue Hipólito Mejía. Fue Hipólito. Y esto no es una defensa a ultranza, Hipólito, es la pura verdad histórica. Historia. Es correcto. Es la verdad histórica. Nos gusta o no. Dime, ¿tú crees que Danilo Medina o Leonel Fernández, que son los últimos dos presidentes, meterían a un gran empresario que los haya apoyado para llegar a la presidencia, porque todos los apoyan, lo llevan a la justicia si saben que están en un acto de corrupción? ¿Tú crees que Ramoncito Báez no apoyó la llegada de Hipólito a Palacio? Claro que sí. Y Eduardo Pellerano, ¿tú no crees que lo haya hecho también cuando estaba en el VHD, dueño del Listín Diario? Todos. Entonces... pero un apoyo no puede ser licencia para la impunidad. Para la impunidad. Porque entonces, es un chantaje, no es un apoyo, entonces. Es un chantaje, y eso es un delito. Es un chantaje. Entonces, esas cosas hay que recordarlas para que Danilo acabe de entender que es importante hacer algo de peso, de verdad, por el bien de este país. No podemos seguir haciendo campañas electorales de las más costosas de este continente. Señores, uno habla con gente, alcalde o gente que quiere ser regidores, y estamos hablando que para hacer campaña están buscando millones de pesos, millones que se van en eso, en comprar votos, voluntades, etcétera, etcétera. No puede ser. Entonces, cuando hablo de enfrentar la corrupción, yo creo que es bueno y válido esto de la compra y contrataciones y todo eso, pero ya sabemos que eso no es suficiente. Las escuelas se han ido a licitación para construirse y eso ha terminado siendo un disparate también, porque crean empresas fantasmas que nunca han construido, etcétera, etcétera. Venden las licitaciones después que la ganan. Nadie verifica eso. Al final, tienes que pagar un peaje. Nadie da dinero a cuenta de nada. Tienes que pagar un peaje para que te desembolsen el dinero. Ya lo hemos visto. Hay un arquitecto muerto. Y se ha vuelto a hablar de la OISOE como caso de corrupción en este país. ¿Están sometidos los funcionarios de la OISOE a la justicia por parte del gobierno? No están sometidos. Fueron llamados a ser entrevistados. Y punto. Entonces hay un hombre muerto y ya. Entonces, ojalá sea este un pretexto no solo para encender las luces, que es bueno encenderlas. Por eso siempre he dicho que a los jóvenes que están en Poder Ciudadano y los no tan jóvenes que van cada miércoles a la cadena humana, que hacen sus visitas sorpresa a la cadena humana, que me parece espectacular, etcétera, etcétera, deben darle mucho más fundamento a eso. O sea, combinar al país todo a que haya un pacto entre todos para combatir la corrupción. Que era muy fácil con el tema de la educación porque había una ley que se incumplía en su aplicación, que era la ley del 4%. Pero el tema de la corrupción a veces puede ser tan etéreo que se queda en la protesta y ya. No. Hay leyes aquí que se violan. Hay mecanismos, instituciones que no cumplen su rol porque los poderes políticos y etcétera y los intereses no le dejan cumplir. Entonces eso hay que dejarlo por escrito. Y de convocar al presidente, vamos a sentarnos y convocar a todo el mundo para que no se quede solo en la cadena humana. Convocar a todo el mundo y decir, vamos a cumplir esto. Estas leyes hay que cumplirlas. Y hay que ver y que rindan cuenta de su gestión, etcétera, etcétera. Y llevar a eso para seguir atajando la corrupción.
Porque si no, nos vamos a quedar, porque no es solo la OISOE. Yo sé que la cadena humana ante la OISOE es solo la referencia, el simbolismo por un acto tan duro como un hombre que se da un tiro en un baño por culpa de unos corruptos o supuestos corruptos, porque nadie lo ha podido. Pero como eso, hay muchos más en el tren gubernamental, pero en la vida privada también, porque es una cadena. Nada. Sí, porque siempre señalamos nada más a la parte política, y es tan corrupto el otro. El otro también. A ese anótelo también, que cabe en este Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Y venga la carcajada. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. En esta Navidad, dupliquemos lo bueno. Yo quiero ser un ejemplo para mi hermanito y lo voy a cuidar siempre. Voy a organizar las juntaderas familiares. Es que la familia tiene que compartir más. Yo trataré de no llegar tan tarde los fines de semana y llamar a la vieja para que no se mortifique. Esta Navidad queremos que se duplique lo bueno. Por eso en Orange te regalamos el doble de tu internet por todo un año al activar un plan postpago o de internet. Porque si todos damos lo mejor que tenemos, cada vez habrá más cosas buenas. Tu vida cambia con Orange. Crece tus ahorros y el fin de año viene con premio. Crece tus ahorros y gana tu gran bono navideño. Por cada 500 pesos de incremento en el promedio mensual en tus cuentas de ahorro en pesos o en dólares, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 3 premios de 500,000 pesos y un gran bono navideño de $15,000. Las cuentas de ahorro en dólares generan el doble de boletos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Torres Cristal, la mejor opción para vivir en el corazón de la ciudad, cerca de restaurantes, centros médicos, supermercados, universidades, centros deportivos y recreativos. Torres Cristal, aún con apartamentos disponibles. Visite su Facebook, Torres Cristal. Llame al 809-804-1737, 809-937-4185 y 809-592-3011. Aprovecha el corre-corre de Jumbo con miles de ofertas en esta Navidad. ¡Corre, corre, corre! El corre-corre de Jumbo, lo máximo. Esto no tiene nombre. Grandes cambios en el país. Muchos cambios en la vida de las personas. ¿Sabías que con más empleos, crédito y confianza, nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo? Sí, y nuestra gente ha crecido con ella. En los últimos 3 años, casi 800,000 personas salieron de la pobreza y la clase media se incrementó un 8.3%. Trabajar junto a su gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Conocen nuestros nuevos planes de Internet Orange con más capacidad para hacer todo lo que te gusta, desde donde estés. Elige entre los planes pequeño, mediano y grande y extra grande y disfruta de más Internet, hagas lo que hagas. Vayas a donde vayas. Internet Orange, tu mundo a la máxima velocidad. Esto no tiene nombre. Pero evidentemente que en el caso del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, hubo manejos, digámoslo así, inapropiados, inadecuados. Entonces, este vacío también que deja la figura de Chávez, que evidentemente era un hombre con carisma, a Maduro le quedó un poco grande.
yo considero que eso no es verdad, porque usted hace una encuesta ahora mismo ahí en la emisora, bueno, usted se va a dar cuenta de la mayoría de gente que opinen, que van a opinar en contra de eso. Lo que pasa es que Assist es una encuesta contratada por el gobierno y ellos siempre la han usado como método de trabajo. Ay, déjalo ahí. Ellos mismos se creen eso. Pues no tienen un 60%, yo creo que sí, rondan, están en un 40, un 42%. Así es que Danilo sabe que es para afuera que va. Y el Partido Reformista tiene claro cuál es su camino. No hemos reunido hasta ahora con el PLD porque hemos querido darle la formalidad, el respeto. El pueblo se dé cuenta que una tarjeta de solidaridad que le dan, no le están solucionando nada. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. Veredes, Sancho, sí, mira, cosas veredes. 1:34 minutos. Ay, el Quijote. ¿Cómo era que decía esa intro? Fantasías animadas de ayer y hoy presentan la justicia dominicana. Qué cosa. Este 9 de diciembre, Día Mundial del Combate contra la Corrupción, nos visita con un sistema de justicia en total descrédito. Qué pena que este día nos llegue así. De sus escándalos, de sus aciertos y de lo que nos espera en materia de justicia. Estos son los tópicos que vamos a conversar con el jurista experto en Derecho Constitucional y profesor, el doctor Cristóbal Rodríguez, quien es además un estimado visitante de este programa. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros, profesor. Muchas gracias, Miralba. Saludos, Roberto. Aplausos. Gracias por venir. ¿Cómo va todo? ¿Pesimista ante esta realidad o no? De entre lo que hemos hablado al aire, lo que hemos hablado fuera del aire. No, pesimista no. Nunca. No tiene sentido, porque si asumimos el pesimismo como bandera, entonces tenemos que irnos de aquí. Ya. Tenemos que irnos y al último que salga, que cierre. Que cierre. Que apague la luz. Que apague la luz. No, yo pienso que estamos en un momento particularmente complejo y particularmente peligroso en la escala de los procesos de impunidad o del régimen de impunidad y de los procesos de corrupción en el país. Esto que se ha revelado en el Poder Judicial es algo que debe estar convocando a toda la sociedad, porque de lo que estamos hablando, yo quiero empezar poniendo el tema en su tamaño, porque parece que no estamos viendo el tamaño de lo que está pasando, o hay gente que no lo quiere ver. Es decir, de lo que estamos hablando, nosotros tenemos décadas, hemos venido por décadas en el país trabajando, batallando, discutiendo, proponiendo cambios, reformas para independizar la justicia del poder político. O sea, hemos pulseado por independencia
de la justicia, respecto de la política y respecto de los partidos. Y resulta que sin haber logrado ese propósito, tenemos entonces que la justicia tampoco es independiente del crimen organizado. Es decir, de lo que estamos hablando, de lo que ha puesto de relieve las investigaciones que ha realizado el Procurador General de la República, es la existencia de una estructura a lo interno del Poder Judicial con representación en el órgano de administración y gobierno, es decir, en el órgano máximo de administración y gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que ha puesto sus funciones, sus responsabilidades al servicio del tráfico de influencias y del tráfico de compra y venta de decisiones judiciales para favorecer al crimen organizado. Para decirlo de otra manera, de lo que estamos hablando es que hay casos donde las decisiones judiciales las dicta el crimen organizado. Y eso es, cuando una sociedad llega a ese nivel, está al borde del abismo. Al borde del abismo, porque de lo que estamos hablando es de la perspectiva de la inexistencia de árbitros. Claro. Y sin árbitros no puede existir una sociedad. Entonces, yo pienso que realmente es penoso, y como decía Miralba en la introducción al segmento, es penoso que nos encuentre el día de hoy, el 9 de diciembre, en el marasmo de este escándalo, en el sector que está llamado de manera principal a poner los correctivos del lugar y a impedir que el crimen quede impune. O sea, el órgano o los órganos que deben impedir que el crimen quede impune están garantizando la impunidad al crimen. Posibilidad real, porque conocemos el tema, lo vemos, posibilidad real que se llegue hasta las últimas consecuencias, que es mi gran preocupación. Destapamos esta caja de Pandora, esta olla de grillos, pero ¿habrá posibilidad real, voluntad de todos de llegar hasta las últimas consecuencias? Yo decía hoy, hablando con el profesor Uchi Lora, decía, en cualquier otra parte del mundo, con todo lo que se ha conocido, las máximas instancias en materia judicial hubiesen puesto su cargo a disposición de las autoridades. Mire, yo renuncio a esto. No hay que esperar y no renuncia por un problema moral, ético, que sí creo que sigue faltando. Yo no sé si verdaderamente, no sé si es de verdad que hoy me levanté un poco pesimista porque dormí mal anoche, pero me cuesta trabajo pensar que lleguemos a buen puerto con esto. Mira, dos cosas, Roberto. La posibilidad de que se llegue a fondo, que es lo que debe producirse, va a depender fundamentalmente de cómo la sociedad se sienta interpelada por esta situación. La sociedad. Es decir, esta es una situación que desborda totalmente al Poder Judicial, que desborda al liderazgo político. Claro. Esto es una cuestión que debe interpelar a toda la sociedad. Y en la sociedad, sobre todo, a los que tienen más que perder ante situaciones como esta. Y en ese sentido, reitero, va a depender de hasta dónde hagamos conciencia de lo que esto significa, del riesgo que implica que una situación como esta no se esclarezca hasta sus más mínimos detalles. Solo la sociedad, ejerciendo presión beligerante para que haya una solución donde los responsables, todo el que tenga un mínimo de responsabilidad en este entramado, tenga que responder por su cuota de responsabilidad. Es decir, si eso no sucede, entonces de lo que estamos hablando es de que este país va a tener mucha
mucha dificultad para reencauzarse. Profesor, pero ¿cómo esa sociedad puede encaminar esos esfuerzos? Estamos hablando de que es una sociedad, quizás a diferencia de otras, poco organizada. Aquí Balaguer se encargó de acabar con los sindicatos, que es una estructura de la sociedad que en muchos países, bueno, tiene su fuerza. Lula llega a la presidencia viniendo de su labor y su liderazgo como sindicalista. Lech Wałęsa en Polonia, aún con todo el apoyo de los gringos y del Vaticano y del Juan Pablo II en su momento para tumbar el comunismo en Polonia, venía de un sindicato, el sindicato Solidaridad. Pero pongo eso como ejemplo. Hay otras estructuras que se han perdido, o sea, es una sociedad poco organizada porque lo han querido así los políticos para seguir comprando un voto y esto. ¿Cómo encaminar eso con acciones de verdad prácticas que permitan ir resolviendo este entuerto? Es muy difícil, pero es la única vía. Y te digo con un ejemplo muy específico por qué lo pienso. En marzo de este año 2015, yo estuve en Cartagena de Indias y me levanté un día muy temprano en el hotel en que estaba, cogí la prensa y venía en la primera noticia del Tiempo un pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos y debajo una noticia sobre una comunicación pública, una carta pública que firmaban el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo del Poder Judicial, la presidenta en funciones de la Corte Constitucional de Colombia, todos reclamándole al presidente suspendido de la Corte Constitucional de Justicia, el magistrado Jorge Pretel, que renunciara de su cargo. Todos se lo pedían al unísono y de manera pública. Todos, en comunicados públicos. Primera noticia de toda la prensa colombiana. ¿Y por qué le pedían eso? Porque el magistrado Jorge Pretel había sido señalado por un abogado en ejercicio con información suministrada por un compañero suyo de la Corte Constitucional de haber recibido dinero para emitir un voto a favor en un proceso a favor de una empresa, de una multinacional. Es decir, cuando tú no tienes entonces en el sistema político y en el aparato institucional el equivalente de comportamiento como esto, solo la sociedad, empujando en el sentido de la decencia, claro, y haciéndole entender a los políticos que no actuar en el sentido del adesentamiento va a tener un costo, solo de esa manera se puede lograr. Porque aquí hace mucho tiempo que los mecanismos de controles y de vigilancia recíproca entre los poderes dejaron de cumplir su rol, no cumplen su rol, porque tenemos un sistema institucional que ha sido en gran medida diseñado para que eso funcione así. Entonces, si los órganos de control interpoderes no pueden, por razones múltiples, nos costaría varios programas explicarlo y analizarlo, no pueden por razones múltiples ejercer su rol solo desde la sociedad. Claro. ¿El cómo? Yo no lo sé, honestamente. No, hay una posibilidad que es en unas elecciones. O sea, si usted encuentra que un partido en el poder, sea el que sea, para sacarlo del contexto actual, está en ciertas cosas que la sociedad no considera legítimas ni de alguna manera, bueno, un voto de castigo, sacarlo del poder. Pero aquí resulta a veces hasta tan difícil por la compraventa de voluntades y de votos. Sí, pero además eso es importante, pero el tema es que no es suficiente, porque no se trata de personas. Claro. El problema es que no se trata de personas. Si mañana se procesa, se investiga, se procesa y se considera que esos magistrados son responsables de los hechos que se señalan y se mandan a la cárcel después de habérseles seguido un debido proceso,
y no se toman los correctivos de rediseño del aparato institucional, se van a replicar. Vamos a hacer, hoy es Aguilda, mañana va a ser. Vamos a estar en lo mismo. Claro. Entonces, porque el problema de base es que en nuestro país se ha producido un erosionamiento muy profundo del funcionamiento de las instituciones. Y sin instituciones es la selva. Claro. Es el sálvese quien pueda. Es el sálvese la ley del garrote, como dicen. Exacto. Hay muchos, entrando en temas particulares dentro de estos casos en la justicia. Ayer veía al abogado precisamente de Aguilda Reyes diciendo que en ese caso se había pasado por alto un tema disciplinario, o sea, Aguilda ya estaba sometida ante una corte penal sin haber pasado por un juicio disciplinario. ¿Eso es cierto? ¿Debe ser ese el derrotero para llegar antes de someterla a... Estamos hablando en términos, ¿cómo se llama? De protocolo, al margen de los nombres, de procedimiento, exacto, de procedimiento, al margen de los nombres. Mira, yo quiero decir con la mayor claridad posible, porque he escuchado y leído a más de una persona decir que si son enjuiciados disciplinariamente, no pueden ser enjuiciados penalmente, porque la Constitución, hay un principio que prohíbe la doble persecución. Sí. Esto es falso. No, quiero reiterarlo, es falso. No estoy diciendo que es un error, ni estoy diciendo que es incorrecto. Esto es falso. Falso. Y es una hipótesis aviesamente puesta a circular a sabiendas. A sabiendas. La propia Constitución, la Constitución de la República es muy clara. Las sanciones disciplinarias son sanciones disciplinarias. Claro. Son sanciones que castigan al funcionario. Al funcionario. Las sanciones penales son personales. No son al ciudadano. No son al funcionario, son a la persona. Claro. Son a la persona. Entonces, ¿cuál es la más drástica sanción que se le puede imponer a un funcionario que haya cometido faltas graves en el ejercicio de su función? La destitución. Eso es lo más grave. Claro. Pero tiene que pasar por un proceso disciplinario. Pero un funcionario que cometa un crimen tiene que pagar la sanción disciplinaria, el resultado de la sanción disciplinaria, y tiene que pagar la sanción por el crimen. Claro. Por el crimen. Que es una sanción penal. Es que son ámbitos sancionadores distintos. Y la sanción disciplinaria no es un obstáculo para la imposición de sanciones penales, siempre y cuando con el cumplimiento de las reglas del debido proceso se puedan establecer con pruebas las debidas responsabilidades. Entonces, eso es... ¿Cuál ha sido entonces el interés de crear la confusión? Bueno, porque si se logra crear la confusión en la opinión pública y se le hace un juicio y la destituyen, los destituyen, los amonestan, los mandan a su casa, entonces... Puede parecer que eso es suficiente. Que es suficiente, no, y reitero, y quiero decir algo adicional. Los responsables de los escándalos en el Poder Judicial deben pagar, todos deben pagar sus cuotas de responsabilidad, no solo por ellos, y ni siquiera en primer lugar por ellos. La razón fundamental, esencial, por la que deben establecerse con claridad las responsabilidades, es porque si eso no se hace, entonces la mancha cae sobre todo el Poder Judicial, claro. Y eso es injusto, claro. Porque en este país, aunque no lo parezca, la mayoría de los jueces, como la mayoría de los fiscales, es gente seria. Claro. Es gente que se gana su salario trabajando, cumpliendo estrictamente con sus obligaciones. Y no es justo que las acciones de un grupo, de un pequeño grupo,
sea la causa para enlodar y radicalizar el descrédito total en la justicia. Y quiero aportar a eso, y usted puede dar un poquito más de fe en esta parte, que ese trabajo de los jueces y los fiscales se hace en condiciones sumamente precarias, y además en condiciones difíciles. Lo hemos dicho aquí, ¿cómo es que un juez toma una sanción frente al crimen organizado, sale de allí, baja del estrado, se quita la toga, se la pone para coger un concho? No se puede, no podemos, no estamos pidiendo cosas, es un problema de darle valor. Oiga, mire, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, así como batallamos, y fue una de las cosas que le hice saber a Poder Ciudadano, así como batallamos en su momento por el 4% para la educación, existe una ley de las tantas locuras que se inventa el Congreso, porque aprueba leyes que si usted las suma todas para hacer un presupuesto, no alcanza el dinero de este país. Pero al menos hay algunas que priorizar, como priorizamos la del 4% para la educación. Hay una ley que estipula cuál es el presupuesto que debe tener el sistema judicial en el país, y se viola. ¿Usted cree que es para que todavía estemos conociendo casos en un furgón en la provincia de Santo Domingo por hablar de las condiciones en las que se imparte justicia? Yo te lo voy a poner con números. Entre el año 2006 y el año 2012, 6 años, el presupuesto asignado al Poder Judicial observó una línea descendiente que lo llevó en el año 2012 a el 1.7% del presupuesto, no del PIB, del presupuesto general del Estado. ¿No? En el 2013 y 2014, en el presupuesto 2013 y 2014, ese presupuesto observó ligeros incrementos, pero en el día de hoy estamos en el 1.33. Eso es exactamente el 50% de lo que dice la ley. Según la ley, al Poder Judicial, entendido como los jueces, la estructura judicial y el Ministerio Público, debe serle asignado el 4% del presupuesto general de la nación, dividido entre un 2.60% para el 2.66% para los jueces y el resto para el Ministerio Público. Cuando tú divides 2.66 entre 2, te da 1.33. Claro. Estamos en el 50%. Entonces, cuando tú ves ese dato, cuando tú ves que el 92.7% del presupuesto que recibe el Poder Judicial se va en gasto corriente, para que entendamos, en pago de nómina, en combustibles, en equipos, etcétera, 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 y solo el 6 y pico % restante va a gastos de capital, etcétera. O sea, es dramática la situación. Es dramática cuando tú sabes que hay poquito más de 100 tribunales creados por ley que no han podido ser puestos en funcionamiento porque no hay presupuesto. Cuando sabemos que hay una lista considerable de tribunales que desde hace años están en planificación para ser remodelados mínimamente. O sea, ser remodelados significa para ponerlos en condiciones mínimamente decentes de funcionamiento. Y no se ha podido hacer porque no hay presupuesto. Cuando tú ves que hace apenas 2 años los titulares de prensa daban cuenta de que en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia habían 42 magistrados que se encaminaban al Tribunal Superior Administrativo a interponer un amparo pidiéndoles que ordenara el cumplimiento de la ley que manda la asignación del 2.6%. Entonces, es que no estamos bien. Y entonces, ¿de qué nos habla esto? De que este es un problema al que le aplica, este que tenemos hoy es un problema al que le aplica un refrán muy viejo y muy sabio. Aquellos lodos han traído estos polvos. Es decir, cuando sabemos
cuando sabemos cómo funciona, cómo de manipulado funciona el sistema de traslado de jueces, cuando sabemos que se utiliza el traslado de jueces como un mecanismo de retaliación, como un mecanismo para vengarse, como un mecanismo de castigo, violando la ley que lo prohíbe expresamente, violando la ley que dice expresamente que nadie puede ser trasladado sin que tenga el órgano que dicta el traslado, el consentimiento. O sea, cuando sabemos todo eso, entonces podemos entender cómo es que se ha venido produciendo, cómo es que se ha venido alarmando el descontento, la desafección, la falta de confianza, la falta de expectativa. O sea, porque ¿de qué es de lo que nos habla esto? De que todo el que entra al Poder Judicial siendo juez de paz sueña algún día ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Simple. O sea, cualquier ciudadano racional con un mínimo de expectativas, de ambiciones legítimas, claro, tiene esa aspiración. Claro. Tiene esa aspiración y es legítimo que la tenga. Entonces, cuando esa aspiración, cuando el mecanismo, la escalera para materializar o avanzar hacia esa aspiración, tú descubres de pronto que es obstruida por malos manejos. Entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes una de dos. No tienes expectativas razonables de ascender de conformidad con las reglas que establece la ley. Tu salario real disminuye como resultado del acumulo de la inflación. Entonces, cuando tú tienes todo eso, tú tienes dos caminos: o renuncias o te sumas o te acomodas. Exacto. Los que no pueden renunciar porque no se atreven, porque es difícil, después que tú tienes 2 hijos, 3 hijos, una familia, dar un salto de esa naturaleza, entonces tú te quedas ahí y entonces eres presa fácil de la tentación. Entonces, todo eso ha venido pasando, pero no ayer. Todo eso ha venido pasando desde hace años en nuestro país. En el año 2004, y yo esto lo he dicho y lo he repetido mucho en estos días, en el año 2004 se empezó a implementar un programa, uno de los muchos programas de reforma judicial que ha auspiciado la USAID en República Dominicana en los últimos 20 años, y el punto de partida en el funcionamiento de ese programa fue la realización de un diagnóstico sobre el sistema de justicia. El hallazgo principal, 2004, 11 años. Atrás. El hallazgo principal fue que el proceso de reforma judicial, de reforma y modernización de la justicia, que había iniciado en términos reales con la designación de la Corte Suprema, con la puesta en funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de la Escuela de la Judicatura, había entrado en un proceso de estancamiento. En el 2004. Es ese dato el que lleva al magistrado Jorge Subero Isa, entonces presidente de la Corte Suprema, a proponer públicamente la necesidad de una segunda ola de reforma. Eso no es algo que sale del vacío. Es algo que sale de la constatación diagnóstica de una realidad. Pero nunca se hizo nada. En algún momento nos creímos que el proceso de reforma había concluido. Y resulta que no solo se produjo el estancamiento, sino que muy pronto empezó un proceso de retroceso en muchos niveles, retroceso en el manejo de cuestiones sensibles, en el mal manejo de cuestiones sensibles como el régimen del escalafón, la forma en que se producen los traslados, la disminución del presupuesto, la corporativización al interior del Poder Judicial, en sus órganos. Entonces, de ahí a caer en las garras del crimen organizado, solo hay un paso, porque el desencanto es el mejor estímulo para que... Es el caldo de cultivo para eso. Sí. Una pregunta técnica, y no sé si la respuesta sea técnica. ¿Debió o no el Procurador General someter en casación el fallo de la Suprema con el caso de Félix Bautista? Es mi opinión que sí, porque la justificación que dio el magistrado Domínguez Brito, o la explicación que dio de que no
tenía sentido porque en la Suprema Corte de Justicia era imposible que eso prosperara, equivale a, digamos, para decirlo de manera muy simple, a ponérselo más fácil a la Suprema Corte. Sí. Es decir, en la justicia, como en el hogar, como en todas partes, lo propio es que cada quien cumpla sus responsabilidades, que cada quien cumpla con sus obligaciones. Si usted no cumple con la suya, ese es su problema. Ahora, la mía, como representante del Ministerio Público, la del procurador, era la de recurrir el fallo. Y la Corte Suprema quisiera lo que considerara, pero su responsabilidad era recurrir el fallo, porque no hacerlo tiene como resultado en términos reales, el resultado de eso en términos reales es que la decisión se consolida y el senador de San Juan está tranquilo. Su caso está cerrado. Ya pasó, ya transcurrió el plazo. O sea, su caso está cerrado. Y no vamos a saber si los 27 mil millones de pesos que había dicho la Procuraduría General de la República en el proceso, que había sido el tamaño de las infracciones que la Procuraduría dijo que se habían cometido, no vamos a saber si eso fue así, si fue más, si fue menos, si fue verdad, si fue mentira. Como si esa cantidad fuera un menudo para el país. Y mientras tanto, tenemos el riesgo de que él vuelva a ser senador. O sea, ese es el dramatismo de esto. Y por eso quiero insistir en el tema de los jueces. Si no hay correctivos, tenemos garantizada la reedición a mayor escala de lo que hoy estamos viendo. Y yo, por último, al menos de mi parte, temo algo, que en medio de este gran vacío, de falta de consolidación, al menos en este momento, de esa sociedad toda para enfrentar esta realidad, ese vacío lo asuman factores externos. Yo personalmente creo, lo dije recientemente en un comentario, con esto no valido en modo alguno, y Dios me perdone, las palabras del cardenal sobre el embajador de Estados Unidos. Pero me preocupa sobremanera que la manera de resolver este entuerto quede en manos de Estados Unidos, por llamar un Estado, en su momento fue la Unión Soviética en otros países, etcétera. En este caso, en el nuestro, los Estados Unidos. Que un embajador se reúna por 3 horas con un procurador un día y no trascienda nada, ni nadie se sienta en la responsabilidad de decir, hablamos de esto y de esto. O que se negocie, no, está bien, no vamos a extraditar a fulano a cambio de, porque todo eso se puede ver. Eso me preocupa y también lastra una solución verdadera, auténtica, propia, necesaria de nuestra justicia. Yo entiendo tu punto, pero a mí me preocupa mucho más otra cosa. Es decir, solo tenemos que mirar a nuestro entorno hemisférico, para darnos cuenta, o sea, mirar con un mínimo de acuciosidad y haber sido un observador mínimamente atento de lo que ha pasado en el continente en los últimos 30 años, para saber que el punto del camino en el que estamos hoy es el punto en el que estuvieron hace muchos años Venezuela, claro, Ecuador, Bolivia, Perú, casi toda Centroamérica, con excepción probablemente de Costa Rica. Es decir, estamos recorriendo el mismo trayecto que recorrieron muchos otros países. ¿Y cuál fue el resultado? El quiebre institucional. Wow. En todos. El quiebre institucional. La desestabilización total del régimen político. La expatriación forzada de actores preponderantes de la dinámica económica de esos países y por tanto la quiebra del aparato productivo de esos países. Es decir, eso es lo que a mí me preocupa, porque lo demás es un evento. Esto es una amenaza a cuestiones estructurales del país.
ya no solo de las instituciones, cuestiones estructurales del país. La consecuencia lógica, la consecuencia casi necesaria de la anomia, del incumplimiento de la ley, de la impunidad, de la complicidad del poder con el crimen, es la violencia. Es la violencia. El crecimiento escalonado pero constante de la violencia. Y la consecuencia de la violencia cuando se convierte en un problema medular de la sociedad es el quiebre de la institucionalidad. Por múltiples factores, y no hay que ser ni cientista social, ni hay que ser un mago, ni hay que ser un sabio para saber eso. Basta mirar a nuestro entorno, a lo que ha pasado en la mayoría, en una buena parte de los países de nuestro continente. Qué bien. Pues gracias, profesor, por venir. Lo escuchaba y decía, usted sigue impartiendo docencia, ¿no? Sí, claro, Claro. Eso es lo que yo soy. Yo soy abogado y voy a los tribunales y hago mis consultas, pero lo que yo soy es profesor. ¿Y lo que más disfruta es eso? Absolutamente. Y se le ve, me sentía en un aula frente a usted y me sentía orgulloso, y ojalá sus alumnos se sientan orgullosos de usted. Gracias. Gracias al profesor y doctor Cristóbal Rodríguez en este magazine que sí tiene nombre. Este segmento fue presentado por Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. Quisiera que tuvieran lo que pusieron allá arriba. Ahora el banco lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¡Ay, sí, señor! Ya Banreservas te resolvió. En el colmado y en el salón, ahora más cerca se mudó. Resuelve todas tus diligencias bancarias ahí mismo, bien cerquita, con nuestra red de más de 700 subagentes bancarios cerca Banreservas, distribuidos en todo el país. Resuelve tus depósitos, retiro, consulta, recarga, transferencia, pago y todo lo que quieras. Ubica el subagente cerca de donde estés y resuelve tus transacciones bancarias fuera del banco. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Esta Navidad lo bueno lo voy a duplicar. Más momentos en familia, más razones para dar. Es tiempo de paz. Esta Navidad lo bueno lo voy a duplicar, lo voy a duplicar. Esta Navidad con Hora lo voy a duplicar, lo voy a duplicar. Esta Navidad con Hora. Esta Navidad y todo el 2016 queremos que se duplique lo bueno. Por eso te regalamos el doble de Internet por todo un año al activar un prepago, pospago o Internet Orange. Tu vida cambia con Orange. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Conocen nuestros nuevos planes de Internet Orange con más capacidad para hacer todo lo que te gusta desde donde estés. Elige entre los planes pequeño, mediano y grande y extra grande y disfruta de más Internet, hagas
lo que hagas, vayas a donde vayas. Internet Orange, tu mundo a la máxima velocidad. Aprovecha el corre-corre de Jumbo con miles de ofertas en esta Navidad. ¡Corre, corre, corre! El corre-corre de Jumbo, lo máximo. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por La Nota 95.7. Conoce de todo. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por La Nota. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Orange presenta Fuera del patio. Fuera del patio. La jueza Margaret Clancy de la Corte Suprema Estatal en el Bronx. Empezamos esto de cero. Lo que estaban hablando. No. Eso es privado. Ya tú quieres hacer de tu reality. Me gusta. No dije nada, empecemos. Empieza esto de nuevo. Esto no tiene nombre. Orange presenta Fuera del patio. Fuera del patio. Amigos, la jueza Margaret Clancy de la Corte Suprema Estatal en el Bronx condenó a cadena perpetua al dominicano Virgilio Ocampo por violar a su hija de 6 años de edad y grabar en un video el hecho. ¡Qué bárbaro! Ocampo, de 35 años de edad, durante la lectura de la sentencia, se limitó a preguntar por qué la magistrada le impuso la drástica pena si ese hecho nunca ocurrió. Oye, será elegible para solicitar libertad condicional cuando cumpla 25 años tras las rejas. Pero acorde con la combinación de la condena, la Junta de Libertad bajo palabra podrá negársela de por vida. Y yo espero que lo haga. El jurado solo necesitó 2 horas para llegar al veredicto. La fiscalía dijo que Ocampo usó su celular iPhone para hacer la grabación del abuso a su propia hija. No entiendo por qué el fiscal pidió una sentencia máxima por algo que no sucedió, cuestionó Ocampo en la audiencia. La violación a la niña ocurrió en septiembre del año 2009. La madre de la víctima descubrió la grabación meses después del hecho. Él lo grabó para poder verlo una y otra vez, escribió la madre en una declaración leída en voz alta durante la sentencia. El infierno no es lo suficientemente bueno para él, añadió la progenitora en la carta. Ocampo fue arrestado en enero del 2014 después de huir de Luisiana, donde trató de esconderse. La víctima, que ahora tiene 8 años de edad, ha sido tratada en varias instituciones psiquiátricas desde el día del abuso y mostrado instintos suicidas, reveló la jueza. Ocampo intentó convencer al jurado de que violó a su hija porque ella lo buscó y se lo insinuó.
Decir que esta conducta es aborrecible es un eufemismo, dijo la magistrada Clancy. Ocampo mantiene su presunta inocencia y se quejó de que no se hiciera la prueba de ADN para verificar las evidencias. También pidió que la niña fuera llamada a testificar en la corte. No entiendo esto. ¿Por qué no traer a la niña a declarar en el tribunal?, preguntó Ocampo antes de que oficiales de corrección se lo llevaran esposado a la cárcel, donde comenzará a purgar la justa condena. Orange presentó Fuera del Patio. Fuera del Patio. En esta Navidad, dupliquemos lo bueno. Yo me voy a llevar mejor con mi hermano y voy a ayudar más en la casa. Yo voy a sacar un dinerito del doble para regalarles ropa o juguetes a quienes no tengan. Tengo que visitar más a mi abuela y darle cariño. Ella sabe que la quiero, pero se lo voy a demostrar. Esta Navidad queremos que se duplique lo bueno. Por eso, en Orange, te regalamos el doble de tus minutos o internet por todo un año al activar tu móvil prepago. Porque si todos damos lo mejor que tenemos, cada vez habrá más cosas buenas. Tu vida cambia con Orange. Todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido. Ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas. ¡Cuánta creatividad, señores! Además de productos, en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces, llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. Desde 1978, Emily Tours ha estado organizando y coordinando todo tipo de eventos corporativos, reuniones de trabajo, viajes de incentivo a cualquier parte del mundo, convenciones de ventas, congresos, en fin, cualquiera que sea la necesidad de su empresa o de su institución. Y es que cuentan con un excelente equipo y muchos años de experiencia que les permite garantizar el éxito de tu actividad. Hay que viajar y claro, hay que hacerlo con Emily Tours. Están en Villa Olga, en Santiago y en Santo Domingo. Sígalos en Instagram, Twitter y Facebook. Aprovecha el corre-corre de Jumbo con miles de ofertas en esta Navidad. ¡Corre, corre, corre! El corre-corre de Jumbo, lo máximo. Con tu ayuda, con tu apoyo, con tu solidaridad y ciudadanía, vamos a romper todas las barreras y llegar a todos los rincones para lograr la meta más importante que nos hemos propuesto: transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Queremos hacer realidad ese sueño antes de que termine el año, pero para eso necesitamos la colaboración de todos y todas. Ayúdanos a buscar y motivar a aquellos que aún no han sido alfabetizados para que nadie se quede fuera. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y anímalo a registrarse. Pueden hacerlo en cualquier oficina gubernamental a través de la página web alfabetizacionnacional.org o llamando al 809-686-1800. Es muy sencillo. Tú también puedes transformar vidas y construir un mejor país. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Solo quien busca la excelencia puede superar su propia calidad. Hace 3 décadas, la familia Barceló creó la categoría de ron imperial, un tipo de ron que por naturaleza es de producción limitada. Hoy, esa misma familia renueva esa tradición de respeto del tiempo con el ron Dubar Imperial. Rigurosa mezcla de alcoholes en botellas y cajas numeradas, solo disponible en esta época del año. Y como siempre, sellamos este compromiso con nuestra firma en cada botella. Ron Dubar Imperial, un logro de calidad de la familia Barceló.
Fabricado por Dupuy Barceló. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. El Ministerio de Agricultura informó que el país tiene el camino libre para la exportación de frutas y vegetales al mercado europeo, luego de haber reducido en un 67% las notificaciones por presencia de plagas y 48% por plaguicidas. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, afirmó que los resultados los aporta un informe de auditoría realizado por la DG Sante, en el que se señala que esta reducción ha sido lograda en tan solo un año. El funcionario informó que con estas notificaciones se evita que la Unión Europea cierre el mercado dominicano de frutas y vegetales. Recordó que el Ministerio de Agricultura fue notificado mediante comunicación de la Unión Europea el día 19 de junio del 2014 por los altos niveles de contaminación por plagas y residuos de plaguicidas en los productos que se exportaban a Europa, al tiempo que advertía que de no registrarse una mejoría significativa, prohibirían la exportación de frutas y vegetales a sus países. Este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. Todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido. Ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas. ¡Cuánta creatividad, señores! Además de productos, en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces, llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Con tu ayuda, con tu apoyo, con tu solidaridad y ciudadanía, vamos a romper todas las barreras y llegar a todos los rincones para lograr la meta más importante que nos hemos propuesto: transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Queremos hacer realidad ese sueño antes de que termine el año, pero para eso necesitamos la colaboración de todos y todas. Ayúdanos a buscar y motivar a aquellos que aún no han sido alfabetizados para que nadie se quede fuera. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y anímalo a registrarse. Pueden hacerlo en cualquier oficina gubernamental, a través de la página web alfabetizacionnacional.org o llamando al 809-686-1800. Es muy sencillo. Tú también puedes transformar vidas y construir un mejor país. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Sé que esta no será la Navidad de siempre, pero
brillo y color, a cariño y amor. Pero sé que esto será mejor. Se alegran las familias, se reviven los sueños, las luces que brillan como estrellas en el cielo, las risas de los niños que alegran los abuelos. Sí. Más emoción y Navidad para mí. Hagamos de esta una Navidad memorable. Más emoción en Navidad para ti. La Sirena, más de una emoción. En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Son las 2:28 de la tarde en Esto no tiene nombre. Bueno, pues desde este programa queremos hacer una cordial invitación, un llamado a todos los empresarios que estén a bien en colaborar con una causa pues noble, porque innoble no es. Ajá. Entonces, como no es innoble, es noble. Ajá. Entonces, pues todos aquellos que quieran apoyar pues la campaña política del candidato del PLD, véase Danilo Medina, pues hay una serie de empresarios comprometidos con esa causa que han cursado una invitación que está en las redes, ustedes la están viendo ahora mismo en Coral, pone empresarios amigos del presidente Danilo Medina, bla 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 bla, encuentro cóctel tal, que se va a celebrar tal día, a las 7 de la noche, pone el sitio, Los Pinos, no sé qué tal, donación sugerida. Cualquiera puede hacer este aporte, si usted no lo puede hacer es un miserable, no tiene ni que presentarse por ahí, porque es un don nadie, porque el aporte es 2 millones de pesos. Pero ¿Cómo fue? ¿Esto será un meme o es una invitación real? Yo voy a mandar un equipo hoy a esa dirección a ver si existe, porque a mí me parece que es un chiste. ¿Es un cóctel? ¿Por qué tiene que ser un chiste? Tú porque no tienes 2 millones de pesos y no puedes ir, entonces te pones a decir que eso es un meme. Eso no está hecho para ti, Roberto. No. Eso no está mira, hecho para esto hay que analizarlo de otra manera. También. A ver. Búsquele la vuelta. No, porque fíjate. Eso es envidia, ¿eh? No, pero, óyeme. Si Danilo... Hay gente que quiere conocer al presidente y está dispuesta... Y da 2 millones por conocer al presidente. No, por conocerlo no, pero ya son tomar una copa con él, porque es un cóctel. Eso es una picaderita. O sea, bueno, por 2 millones de pesos tiene que haber algo más que croquetas y pastelitos de jamón y queso. Yo creo que tiene que haber algo, no sé, un camaroncito. Mínimo una stripper tiene que haber. ¿Cómo, Pepe? O sea, Danilo se siente al lado. Por 2 millones de pesos. Ahora, yo te digo una cosa. A ver. Está bien que los empresarios hagan eso. Porque Bueno, eso se hace en todos los sitios del mundo. Si vamos a las actividades en Estados Unidos fondos, el tema es válido. Sí, ahora, espérate, no, pero vamos por parte. En Estados Unidos lo hacen, pero tú tienes que renunciar al dinero que te da el Estado para hacer tu campaña. Tú no puedes cogerle un peso al Estado. A la Junta Central Electoral. Al partido. Ok, vamos a organizar. La Junta le entrega un dinero al partido. Entonces de ahí hay un fondo que va a para campaña. La campaña presidencial. Entonces, si usted pide fondos públicos, usted no puede tomar privado. No, en Estados Unidos. Eso es allá. Pero hay que decirlo. Aquí te van a decir que cada uno hace con su dinero lo que le da la gana. Y el hecho que los empresarios participen de esa manera, quizás allá funciona porque las leyes funcionan y le ponen límites a la incidencia. Cada empresario no puede dar más de no sé cuánto, creo que son $200. Porque óyeme una cosa, General Motors, Ford, si estuviera vivo, dio dinero para la campaña. Eso no quiere decir
que si el presidente que él apoyó con un dinero en una cena sale presidente, le va a comprar todos los vehículos Ford para el Congreso. Me lo estás enredando mucho, a ver si entiendo lo que estás diciendo. Déjame desmenuzarlo. Dale. Tú lo que quieres decir es que todos los señores que van a ir, digo, empresarios, tienen que ser señores, pero con una S mayúscula, una ñ de todo el carajo. Es más, porque son señores de 2 millones. No, tienen que ser señores. Exacto. Esos señores que van a ir... Eso? No, primero es absurda la alusión. Porque un gallego no va a ir a dar 2 millones de pesos por tomarse un trago ahí con nadie. Somos demasiado... Pues sí. Entonces, vamos al tema que nos ocupa. Sí, claro. Tú lo que estás tratando de hacernos entender es que cualquier persona que es capaz de ir a tomarse un trago de 2 millones de pesos... Después se lo va a cobrar de alguna manera. De alguna manera, sí. Ajá. Si llega ese hombre a la presidencia... Muy mal pensado, Roberto. No. A ver, ¿puedo poner un ejemplo ejemplo más coloquial? Dale. A ver. Tú vas a invitar a una mujer a salir y le vas a pagar ropa, salón, cena y renta. Yo que no hago para después no pedirle ni las buenas noches. Por favor. Besito. No. Déjese de eso. No, eso pasa... Se les fue la mano, ¿verdad? Ahora, yo te digo una cosa. A ver. Si no lo hace, van a decir... entonces hizo la campaña con el... ¿De dónde sacó el dinero? El dinero del Estado y no sé qué. Si lo hace, lo estamos criticando porque está cogiendo dinero de empresarios que después se lo van a sacar. Sí, pero no puede poner mi humilde opinión a la gente que está organizando eso. Si quieren guardar las formas... Sí, porque al final es guardar las formas. Sí, es guardar las formas, porque al final van a encontrar el dinero por donde sea. Ajá. Pero si lo que quieren es guardar las formas, no pongan 2 millones de pesos. Claro. ¿Entiendes? Porque yo soy un empresario que me respeto y no paso ni cerca. ¿Entiendes? Porque lo que van a decir es, ese tipo está dando 2 millones de pesos, que señores, o le perdimos el respeto al dinero, o nos estamos volviendo locos. Y la otra lectura que lleva a esto es lo siguiente. En un país con el hambre que pulula por cada esquina, que estemos buscando 2 millones de pesos por cada empresario. Yo soy el presidente y no voy a eso. Yo soy el presidente y no voy. Yo no voy. Para hacer una campaña política, 2 millones de pesos por cabeza, eso es preocupante. No podemos llegar a esos niveles. Calcule usted que me está viendo que vayan 10 empresarios. 10 empresarios sin su familia. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. ¿Usted cree que es justo 20 millones de pesos para meterlos en una campaña política que se va en afiche, en pendejada y cosas? Con el hambre que estamos pasando. Oye, pero es que lo van a encontrar igual, ¿eh? Por eso te digo que es un poco guardar las formas. Porque los 20 millones que tú dices, a lo mejor los da un solo empresario. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, aquí hay gente que es capaz de darle al presidente para su campaña, no 2, 20. Sí, 20 porque eso es un insulto, pero señores, no lo pongan en una invitación, o sea, no lo hagan pero así. Tenemos que ir más allá de eso también. Por eso la ley de partidos políticos y la ley de financiamiento de partidos y de las campañas proselitistas. ¿Por qué? Porque vuelvo al ejemplo tan carnal de mi querida Miralba. ¿Tú crees que tú le compras... No me metas a mí en eso. Ya. Pongo otro ejemplo. Natanael. Exacto. Le compra no tiene un zapato, un perfume, un pintalabio, gan, a una muchacha, cualquiera, a la doña que trae el café aquí. ¿Es para que le dé café todos los días? No, pendejo. Yo me quedo con el café. No es para que le dé café todos los días. Él quiere la tetera, él quiere algo más. Entonces, con esto también pasa. El empresario que lo haga de cuidando la forma o sin cuidar la forma, son 20 millones de pesos que él después quiere que se le retribuyan de llegar al poder de alguna manera. Pero hay gente... Entonces, eso es lo que debe. No quiere decir que el empresario no lo haga. Exacto, pero debe hay haber... gente que quiere, por ejemplo, dar algo. No, dices, está bien. Una cifra razonable. Una cifra razonable, 100.000 pesos, 200.000 pesos. Tiene que haber un marco legal que ampare eso. Que lo regule. ¿Para qué? Para si yo no, porque yo no tengo... Natanael quiere dar 20 millones de pesos a Danilo Medina, porque es su pana full, la más que produce,
a Margarita cuando se lance en el 20. Le quiere dar 20 millones de pesos. 5 dice que da ella. ¿En cuándo? 5 le doy. 5. Está bien, pero tiene que haber algo que regule y dice, bueno, perfecto, usted lo va a dar, no sé qué, eso está escrito, porque puede ser dinero del narcotráfico. Dinero de evasión de impuestos. De evasión de impuestos. Puede ser una serie de cosas que al final... Ese dinero lo da él, lo da la empresa, lo da... ¿Lo da quién? Lo da la familia. Entonces, eso debe regularse. ¿Tú mandarías una cámara? No, yo lo voy a mandar una cámara ese día, a esa actividad de la cena. Ese día. Claro. A ver quiénes son los empresarios. No, yo lo voy a mandar van. hoy para saber qué casa es. Porque yo tengo que saber qué casa es, qué empresario es. Ah, porque eso lo organiza un empresario. Pero claro. Tú sabes que el PLD hace muchos años lo que rifaba era un Lada. Claro, y para hacía sacar rifas dinero. de 5 pesos. Entonces tú podías comprar 500.000 rifas si querías aportar mucho. Claro. O una si no podías aportar más. Pero aportabas hasta ahí y se hacía de cara al público, abierto para todo el mundo. Podía participar un empresario que compraba 100.000 tickets, pero podía participar el PLDista que vendía Vanguardia del Pueblo en la esquina y que había ahorrado para comprarle un ticket porque don Juan se lo había pedido para alquilar el Lada y financiar la campaña. Óyeme, hablando de... O eso es romanticismo ya barato que no vale la pena hablar. Vamos a ver qué hable la gente. ¿A quieres coger la llamada? Usted, si tuviera 2 millones de pesos, iría a ese cóctel de los empresarios con Danilo. ¿Cuánto vale ese cóctel? ¿Cuánto usted estaría dispuesto a apoyar? ¿Está bien hecho que lo hagan los empresarios? ¿Está mal hecho? ¿Deben los empresarios ayudar a financiar la campaña del candidato presidente? ¿Qué empresarios pueden dar 2 millones? No, ya ahí te metes. Sí, no va. Quita esa última pregunta. No. Llámenos a esto, no tiene nombre, al 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde cualquier punto del país sin cargos. Esto no tiene nombre. Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La Nota. Conoce de todo. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Esta es La Nota. Conoce de todo. Se desbordan las llamadas, usted lo dijo, usted es un provocador. No. La última pregunta no va, claro, esa parte. Acá. No. Aló, buenas tardes. Sí, hola. Sí, buenas tardes. ¡Ey, buenas tardes! Ese sí tiene dinero para ir ahí. Alaba. No. Yo solamente a Miralba podría regalarle tanto dinero. Oye, mira, te digo, Cavada. Sí. Salió una foto de Miralba en estos días. ¿Dónde? Mira, oye, yo recibí como 20 llamadas de amigos míos. Oye, pero exactamente, rompe corazones. Sí, ella compitió ¿Cuántos ahí con corazones mujeres? latieron ese día por ella? Ay, Dios mío, qué mujer que... si tiene recursos para dar 2 millones más a Danilo Medina. Ay, déjenlo ahí. Aló, buenas tardes. Roberto, Pinky Miralba, un placer escucharle. ¿Cómo está, maestro? Caramba, ¿cuánto tiempo? Sí, hoy falté a ese segundo trabajo porque digo yo, caramba. Y es que no voy a llamar yo y escuchar a mi gente. Bienvenido. Óyete, aunque yo no tengo para dar 2 millones de pesos, a mí me molesta sobremanera que a una persona que se sabe que va a conseguir ese dinero de cualquier manera, hagan una colecta de esa naturaleza cuando hay otras causas. Hay tantos niños en hospitales necesitando operaciones y tú ves las cadenas en las redes sociales pidiendo una donación cualquiera para un riñoncito y para una operación de corazón abierto. A mí me da vergüenza como dominicano que para este tipo de cosas se hagan este tipo de actividades y de recaudaciones. Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Buenas tardes. Sí. En primer lugar,
si yo tuviera 2 millones de pesos disponibles como empresario, no lo doy, bajo ningún concepto, porque hay una ley que para campaña hay un fondo que se le asigna a cada partido, y en un país como este, con tanta miseria, da pena que se haga un derroche en una campaña, pero por todos los lados, que se coja dinero para gastar, para votar, y por otra parte, los empresarios no dan nada gratis, señores. Si un empresario aporta 2 millones de pesos para una actividad de ese tipo, la va a cobrar por otra vía. Olvídese, no cobrada, no, multiplicada muchas veces, porque el empresario es un comerciante. Aló, buenas tardes. Bienvenido a la radio. Sí, dímelo, Cavada, Miguel Sánchez de la zona colonial. Cuénteme, Miguel. ¿Tú crees que ellos necesitaron hacer cena para hacer esa marcha que ellos hicieron el sábado? Ay. Yo te voy a decir ahora, Cavada, lo que yo vi, porque yo no tengo miedo. Yo vivo aquí en la 19 de marzo, aquí en la Mercedes. Óyeme. Sí. Eso no tuvo madre. Aquí nada más tenían 2 tarimas en la 19 con Mercedes. En la José Reyes con Mercedes otra tarima. En la Sánchez con Mercedes otra tarima. Y desde la Pedro Livio Cedeño, si tú contabas la Duarte, si Telenoticias cubrió la marcha, sí, había más de 100 tarimas, todas con equipo arriba. Sí. Entonces el PLD hace eso como un show mediático, no necesita hacer esa cena, porque siempre eso lo han hecho todos los políticos, no vamos a decir que no. Pero tú te crees que ellos necesitaron eso para hacer lo que ellos hicieron el sábado. No. ¿Cuántos recursos se fueron ahí? Y yo vi, Cavada, que está aquí, vio mesa en el Parque Enriquillo y mesa aquí, frente a la Reunión de San Francisco, con gente dándole de 500 pesos, y ahí mismo le entregaban su poloche, su gorro y su bandera, y de a 200 pesos. Y no solo eso, Cavada, que mucha gente que habían ahí le hacían la seña a uno del PRM, que estaban ahí por los cuartos. Ay, las cosas que se saben. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Cavada, ¿cómo te sientes? Muy bien, más bien que un loco. Ya tú sabes. Mira, solo sacándome la loto, yo aportaría no 2 millones, no 10 millones de pesos para que el presidente trabaje bien. Y ahí mismo le pido unas excepciones fiscales, ahí mismo en la fiesta. Tan sencillo como ¿Por valor de cuánto? Por valor de 160 millones de dólares al año en lo que va de gobierno de 4 años. Ah, pero buen negocio, 2 millones. Aló, buenas tardes. 2 millones contra... Buenas tardes. Sí. ¿Usted sabe qué hizo Danilo en su caravana el sábado? ¿Qué hizo? Aquí en Barahona no dejan un minibús de esos grandes, de esos autobús grandes. Recogieron en Ciendo Campos gente donde quiera para llevar para la capital, gastando el dinero del pueblo. Yo le digo a la gente que agarre y coja todo lo que le den y voten en contra de esa gente. Aló, buenas tardes. Roberto, ¿tú sabes para qué yo sí daría 2 millones de pesos en una recolecta? A ver. Sí. Para pagarle a un abogado para que determine las responsabilidades penales de lo que dejaron ir a Huesolosky. Ay, que eso no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Adela da los últimos toques a su ensalada. ¡Qué bien se ve esa ensaladera pequeña en la mesa de Alba! ¡Una entrada increíble! Ahí vemos cómo Adela sirve el plato principal. Ese plato hondo es una verdadera pieza. Pero Alba no se queda atrás y sirve el postre. Les polvorea azúcar glass y ¡oh! ¡Fue mágico! ¡Qué plato de postre que se la luce! Tú también puedes ser parte de la batalla por el buen gusto coleccionando tu vajilla Bianco. Comprando en La Sirena y Superpola y presentando tu tarjeta Ciremás, acumulas stickers electrónicos que podrás canjear para completar tu vajilla Bianco. La Sirena, Superpola. Quiero que hablemos seriamente. Creo que debemos buscar ayuda. Esto no puede seguir entre insultos, miedos y maltratos. Tú no has respetado la orden de alejamiento. Es tiempo de que cada uno siga su camino. Si me quieres, no me dañes. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Reservas, siempre estamos alegres, trae una bulla para toda mi gente, y es que el pan
un regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Hagamos de esta una Navidad para recordar. Llenemos nuestros hogares del espíritu navideño. Compartamos más en familia. Sorprendamos a nuestros seres queridos con pequeños detalles llenos de emoción. Ven y encuentra todo lo que necesitas para hacerla realmente memorable. La Sirena, más de una emoción. Esto no tiene nombre. Grandes cambios en el país. Muchos cambios en la vida de las personas. ¿Sabías que el gobierno está realizando grandes obras de infraestructura? Sí, pero también el gran sueño de tener casa propia para miles de familias, con viviendas dignas en proyectos como Jardines de Gautier, Nuevo Boca de Cachón, La Nueva Barquita, Villa Progreso, El Rito, La Mesopotamia y muy pronto Ciudad Juan Bosch. Trabajar junto a su gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Si no quieres verte como un novato, compra Hanten porque es para rato. Aprovecha que te estoy dando el dato. Compra Hanten porque es para rato. Chacal. Te lo digo mi friend, mi marca es Hanten. Me la pongo cuando quiero y me siento bien. Pa' la casa, pa' la calle, pa' la escuela, pa' la playa. Es la marca que me gusta, úsala tú también. Aprovecha que te estoy dando el dato. Compra Hanten porque es para rato. Hagamos de esta una Navidad para recordar. Llenemos nuestros hogares del espíritu navideño. Compartamos más en familia. Sorprendamos a nuestros seres queridos con pequeños detalles llenos de emoción. Ven y encuentra todo lo que necesitas para hacerla realmente memorable. La Sirena, más de una emoción. Esto no tiene nombre. Pero evidentemente que en el caso del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, hubo manejos, digámoslo así, inapropiados, inadecuados. Entonces, este vacío también que deja la figura de Chávez, que evidentemente era un hombre con carisma, a Maduro le quedó un poco grande. Yo considero que eso no es verdad, porque usted hace una encuesta ahora mismo ahí en la emisora, bueno, usted se va a dar cuenta de la mayoría de gente que opinen, que van a opinar en contra de eso. Lo que pasa es que Así es una encuesta contratada por el gobierno y ellos siempre la han usado como método de trabajo. Ellos mismos se creen eso. Pues no tienen un 60%, yo creo que sí, Ronda está en un 40, un 42%. Así es que Danilo sabe que es para afuera que va. Y el Partido Reformista tiene claro cuál es su camino. No hemos reunido hasta ahora con el PLD porque hemos querido darle la formalidad, el respeto. El pueblo se dé cuenta que una tarjeta de solidaridad que le dan, no le están solucionando nada. Esto no tiene nombre. Empieza el día informándote de los acontecimientos más importantes del país y el mundo, analizados de manera clara, dinámica y objetiva. La República, un espacio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. La República, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título, gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
Son las 2:52 de la tarde. Yo me tengo que retirar, amigos, porque tengo que pasar por el banco. ¿Oíste, Pinky? Pase al banco. Sí, vas a la fiesta. Vas al cóctel. ¡2 millones! Vas al cóctel, Pero ese es un chiste. Si ya estamos hablando de la lucha contra la corrupción hoy en este país, ¿qué más da que vayamos a buscar 2 millones para una fiesta para Danilo? Bueno, pero... ¿Y podemos que no hacemos una fiesta nosotros para que alguien nos dé 2 millones a nosotros? Vamos a hacerlo, buscarnos una causa. Oye, señores, nosotros somos más divertidos. O sea, el cóctel de nosotros... Oye, el de ayer fue un escándalo. Sí. Salieron gente gateando de allí. Se va a dar más divertido. Hopperman todavía está en terapia intensiva. Si se juntan 10, si ustedes se juntan 10 de a 2 millones, ¿se lo hacemos a medida? Sí, claro. Y hacemos show allí en la mesa y todo. No. 10, si se juntan 10 de a 2 millones, le hacemos un cóctel. ¿Eh? Un cóctel le hacemos. Júntese, nosotros somos más divertidos que el señor ese de no. Cuidado. No, que está no digas bien. nombre. Tú estás por dar normas. No, yo no quiero. Ahora, hablando de eso, ¿qué empresarios darían los 2 millones de pesos? Dale, juégatela. Juégatela. No, ahí soy yo la que digo que eso no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. En solo minutos, All We Need Is Love. Por La Nota. Ahora, La Nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Estas son algunas de las noticias más destacadas en CNN. En Estados Unidos, las autoridades siguen el rastro de los contactos de Syed Farook, uno de los asesinos de San Bernardino. Interrogaron a Enrique Márquez, un vecino de Farook, quien hace varios años compró 2 de las armas usadas por Farook y su esposa en la masacre de la semana pasada. Márquez reconoció haber comprado 2 rifles de asalto AR-15 y después haberlos transferido a Farook sin reportarlo a las autoridades, lo que supondría cometer un delito en California. En Brasil quedó suspendido temporalmente el proceso que llevaría a un posible